Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por esperar. Quería agradecer muy especialmente a Ourofino por darme esta oportunidad de conversar con ustedes sobre el tema de inseminación artificial a tiempo fijo, que es un tema que venimos trabajando desde hace muchos años, prácticamente desde que yo volví de Canadá a la Argentina en el año 95, que fue justamente cuando se empezaron a publicar. Ustedes se pueden fijar que la productividad en cuanto al stock es muy baja en Argentina, Brasil y Uruguay con respecto a países como Estados Unidos, Canadá e inclusive Australia. Y una de las causas fundamentales por la cual nosotros tenemos esa baja productividad es tal vez la baja tasa de destete que tenemos. O sea que del total de vacas que nosotros tenemos disponibles todos los años para preñar, solamente un bajo porcentaje se termina preñando. Entonces ustedes pueden ver la diferencia grande que existe en la tasa de destete que tenemos entre Argentina, Brasil y Uruguay con respecto a Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que todavía nosotros tenemos que hacer es tratar de que se preñen las vacas lo más rápido posible. Y para tener máxima productividad, nosotros tenemos que tratar de lograr que todas las vacas puedan tener un ternero todos los años. Bueno, eso implica que cada 365 días las vacas tienen que parir. Pero tenemos algunas limitantes biológicas que son importantes de conocer. Por ejemplo, para tener en cuenta la gestación, que es un periodo que no se puede alterar biológicamente, que va a ser entre 280 a 290 días, y eso nos va a ocupar la mayor parte del año. Con lo cual, después de que la vaca tiene cría, para mantener un ternero por vaca por año, la vaca tiene que quedar preñada a los 85 días posparto. O sea que a los 85 días posparto tendríamos que tener todas las vacas preñadas. Pero en ese periodo, no es que esos 85 días estén disponibles para que la vaca pueda ser preñada, porque vamos a tener primero un periodo de 30 días que el útero va a involucionar y va a adaptarse nuevamente para poder mantener una preñez, con lo cual nos queda un periodo de concepción de 55 días. Pero tampoco ese periodo de 55 días es real, porque vamos a tener otro tema que es fundamental tener en cuenta cuando hablamos de animales en condiciones de manejo en pastoreo, que es el anestro posparto. Y en las mejores condiciones, en vacas que paren con buena condición corporal, ese anestro posparto va a durar 60 días, pero en muchas condiciones, sobre todo en Latinoamérica, ese anestro posparto dura hasta 120 días o más. Entonces, si ese anestro posparto no se acorta, va a ser muy difícil que las vacas queden preñadas. Ahora, supongamos que nosotros podemos acortar ese anestro posparto a 60 días, lo que nos van a quedar son 25 días para que la vaca se preñe. O sea que si el ciclo estral de la vaca dura 21 días, tenemos prácticamente un ciclo estral o una oportunidad o un tiro, digamos, tenemos que tener la bala de plata para tratar de preñar a la vaca y que ese servicio sea fértil. Entonces, ese es el tema y eso es la importancia de por qué nosotros tenemos que tratar de preñar la vaca lo antes posible. O sea que asegurar un periodo posparto corto y una alta tasa de preñez del primer servicio es fundamental para tratar de aumentar los índices tan magros de destete que tenemos en nuestros países. Una de las maneras que podemos utilizar para acortar el periodo de anestro posparto y tratar de preñar las vacas al inicio del servicio es utilizar tratamientos con progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona
va a ser la hormona que va a inducir ciclicidad. Y lo ideal es que esa progesterona esté asociada con estradiol, para que imite lo que ocurre normalmente en el ciclo estral, es decir, que vamos a tener una fase luteal, donde va a haber alta progesterona, después va a estar seguida de una fase folicular, donde vamos a tener estradiol. Entonces, en Latinoamérica, nosotros preferentemente usamos los dispositivos con progesterona en combinación con estradiol. En un principio se utilizaba benzoato de estradiol como inductor de la ovulación, y después los protocolos fueron evolucionando para utilizar cipionato de estradiol como inductor de la ovulación, y también con la combinación de una hormona que yo creo que es fundamental para tener altas tasas de preñez, que es la gonadotrofina coriónica equina. O sea, es una gonadotrofina que va a estimular el desarrollo folicular y que nos va a facilitar las tasas de preñez. Entonces, volviendo a cuál es el problema. Estos son datos de Uruguay, pero son muy parecidos a datos de Argentina, muy parecidos a datos de Brasil, muy parecidos a datos de Colombia, muy parecidos a datos de México y de otros países de Centroamérica. Cuando nosotros vamos a iniciar un programa de inseminación a tiempo fijo, si nosotros hacemos ecografía de todos esos animales, y es lo que se debe hacer una ecografía de todos los animales antes de iniciar el tratamiento, nos vamos a encontrar que en el caso de las vacas, las primíparas, va a haber muy pocas que van a tener un cuerpo lúteo, o sea que van a estar ciclando. En las multíparas vamos a tener algún porcentaje mayor, pero de todas maneras nunca va a superar el 20%. Y en el caso de las nulíparas, o sea, las novillas o vaquillas de reposición, esos porcentajes andan, depende del tipo de animal y de la raza, entre el 50 y el 60%. O sea que cuando nosotros vamos a iniciar un servicio, nunca vamos a tener el 100% de los animales ciclando. Y esa ha sido una de las condiciones más complicadas que hemos tenido que afrontar cuando decidimos implementar los programas de inseminación artificial en sistemas pastoriles. Por eso es que se utilizaron dispositivos con progesterona, basándose en la base que la progesterona o la progesterona que liberan estos dispositivos va a imitar una fase luteal. Entonces el protocolo que se desarrolló fue utilizar un dispositivo con progesterona en combinación con 2 miligramos de benzoato de estradiol. El benzoato de estradiol va a producir la atresia folicular y la emergencia de una nueva onda 4 días después, con lo cual nos va a eliminar el problema de un folículo persistente. Si no pusiéramos estradiol, estos folículos seguirían creciendo y tendrían baja fertilidad. Y después en el día 7, 8 o 9, o inclusive en algunos casos hemos hecho protocolos de hasta 10 días, vamos a sacar el dispositivo, vamos a colocar prostaglandina para inducir luteólisis en alguna vaca que puede estar ciclando, que generalmente es el 20%, y vamos a inducir la ovulación con cipionato de estradiol. Y así fue como se empezaron a desarrollar los protocolos de inseminación, pero una gran adición que hemos tenido a partir de los trabajos realizados por nuestro grupo y por el grupo de Pietro Baroselli a partir del año 99, del inicio del siglo XXI, fue la aplicación de gonadotrofina coriónica equina. ¿Por qué? Porque una de las cosas que encontrábamos era que cuando teníamos vacas en anestro, por más que se usaba este protocolo, como las vacas estaban muy suprimidas nutricionalmente, los folículos no crecían. Y si los folículos no crecían, no había probabilidad de ovular. Entonces encontramos, primero en programas de sincronización de receptor a embriones, que después lo pasamos a inseminación a tiempo fijo, que si utilizábamos 300 o 400 unidades de ESG, estimulamos el desarrollo del folículo dominante, íbamos a tener una mayor tasa ovulatoria, y eso nos iba a representar en una mayor tasa de preñez. Y como ustedes pueden ver, se hicieron varios trabajos en Argentina y en Brasil, y también hay un trabajo hecho en Irlanda hace poco, que demostró que la aplicación de ESG al final del tratamiento de sincronización de celos resulta en una significativamente mayor tasa de preñez en la inseminación a tiempo fijo. ¿Por qué? Porque para que las vacas se preñen, las vacas tienen que ovular. Si las vacas no ovulan,
es muy difícil que se preñen. Y lo que se ha estudiado es que para que la vaca ovulen tiene que tener un folículo que tenga receptores de LH. Y en trabajos que se hicieron en Brasil por Manuel Zafilio, con vacas Nelore, ellos encontraron que aproximadamente el tamaño ideal de un folículo en el momento de la IATF debe ser de 15 milímetros para tener la máxima probabilidad de ovular. Y si nosotros evaluamos ese folículo de 15 milímetros, vamos a ver que si esas vacas ovulan, tienen más de un 60% de probabilidades de preñarse la inseminación. Y esa es la razón por la cual la ASG ha sido muy importante para la implementación de los programas de inseminación a tiempo fijo en Latinoamérica. Si nosotros vemos este gráfico, este es de la tesis de doctorado de Gabriel Crepaldi, que hizo su doctorado con Pietro Baruselli. Acá tenemos 3 grupos de animales que recibieron 3 tratamientos distintos en el momento de sacar el dispositivo. Y acá, en el eje de las X, tenemos el tamaño del folículo dominante en el momento de sacar el dispositivo. Entonces, fíjense ustedes que en el grupo control y en el grupo que recibió FSH, que no tuvo un efecto muy importante, solo las vacas que tenían folículos de más de 12 milímetros tenían probabilidad de ovular y por lo tanto probabilidad de preñarse. Pero cuando las vacas fueron tratadas con SG, fíjense que inclusive las vacas que tenían folículos pequeños en el momento de sacar el dispositivo aumentaban significativamente las probabilidades de ovularse y por lo tanto las posibilidades de preñarse. Por eso es nuevamente que la SG va a mejorar significativamente las tasas de preñez. Y estos son datos que compartió conmigo Pablo Chesta, de un programa de evaluación de toros que tiene una empresa donde ellos recobran datos de mucha inseminación, en este caso son 69.156 inseminaciones hechas entre Brasil, Argentina y Uruguay, donde ustedes pueden ver que las tasas de preñez son significativamente mayores en vacas multíparas cuando se utiliza algún estímulo folicular. En este caso, la mayoría de las vacas eran tratadas con SG contra un grupo que no recibió ningún tratamiento de estímulo folicular. O sea que ustedes pueden ver que las tasas de preñez fueron significativamente superiores cuando utilizamos SG al final del tratamiento. Otra de las cosas que también hemos encontrado últimamente, que es que nosotros siempre priorizamos el uso de la inseminación a tiempo fijo porque elimina la necesidad de detección de celo. Pero una de las cosas que hemos aprendido es que de todas maneras va a haber vacas que muestran celo y vacas que no muestran celo. Pero no hemos vuelto a observar celo como se hacía hace muchos años y como todavía se hace en algunas situaciones, sino que optamos por utilizar elementos que nos permiten determinar si una vaca ha estado en celo o no en el momento de hacer la inseminación. Entonces hemos incorporado al uso de los protocolos de IATF los parches o la pintura en la cola para ver si la vaca fue montada o no antes de ser inseminada. Y era un trabajo que hicimos, este es un trabajo que está ahora en vía de publicación, sobre 1.300 vacas hechas, este es un experimento hecho en distintas regiones de Argentina. Ustedes ven que las vacas que estaban despintadas, o sea que habían sido montadas antes del momento de la inseminación, y en este caso la inseminación se hizo a las 48 horas de sacar el dispositivo, fíjense que tuvo una tasa de concepción que fue significativamente mayor que las vacas que no habían sido despintadas, o sea que no habían sido montadas por otra entre el momento de la inseminación. No sabemos cuándo entraron en celo, sabemos que a las 48 horas esas vacas habían sido montadas por otras vacas y por lo tanto estaban despintadas. Y utilizamos el porcentaje de más de un 30% de despintado como para determinar que una vaca era positiva o que estaba en celo. Y la pregunta que nos hacíamos por mucho tiempo era decir, bueno, ¿qué hacemos con las vacas que no muestran celo? Y bueno, lo que encontramos que una alternativa interesante para las vacas que no muestran celo
es utilizar GNRH. Si nosotros utilizamos GNRH en estas vacas que nos muestran celo, vamos a adelantar la ovulación, porque esas vacas si no van a tener una ovulación muy atrasada, y vamos a mejorar significativamente las tasas de concepción. Entonces, lo que hacemos normalmente, y después podemos discutirlo, es ir pasando las vacas por la manga, las despintadas se van inseminando, las pintadas les ponemos GNRH, las pasamos de largo hacia un corral del costado, y después a todas esas vacas, de acuerdo a la cantidad de vacas que tengamos, se deja esa inseminación para el final de la mañana, si son pocas las vacas que vamos a inseminar, o para el final del día, si son muchas las vacas que vamos a inseminar. Depende del lote de vacas con que trabajemos. Nosotros en Argentina, así como también en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, se manejan generalmente lotes de vaca bastante más grandes de los que ustedes manejan, por ejemplo, en México. Y por ahí hay veterinarios que sincronizan hasta lotes de 350, 400 o hasta 500 vacas. Entonces, una de las herramientas que nos permite manejar los celos y manejar la GNRH es ir inseminando todo lo que está despintado, lo que no está despintado se le pone GNRH y se insemina al final. Entonces, de esa manera, nosotros podemos estar inseminando un lote grande de vacas durante todo el día. Si hablamos de una tasa de inseminación de aproximadamente 50 vacas por hora, un lote de 500 vacas las podemos hacer en un día largo de trabajo, pero se puede hacer en un día de trabajo. Hay veces que se puede inclusive inseminar más rápido. Bueno, otra de las cosas que también ha sucedido en este último tiempo y que sé que había bastantes preguntas al respecto, y por eso decidí incorporar estos datos, es un protocolo nuevo que nosotros hemos desarrollado que se llama JSINCH. La diferencia que tiene este protocolo JSINCH con el protocolo convencional es que no utiliza cipionato de estradiol como inductor de la ovulación y utiliza GNRH en el momento de la inseminación. Pero lo más importante de todo es la diferencia que hay entre la remoción del dispositivo y la inseminación, que en el caso de las vacas que son inducidas a ovular con cipionato de estradiol, ese periodo es de 48 horas. En el caso del protocolo JSINCH, como no se utiliza cipionato de estradiol como inductor de la ovulación, se puede esperar más tiempo y entonces estos animales van a entrar en celo entre las 48 y las 60 horas y podemos hacer la inseminación a las 72 horas. En un principio colocábamos GNRH a todos los animales en el momento de la IATF, pero hoy lo hemos modificado colocando GNRH solo en los animales que no muestran celo, o sea, utilizando la pintura, y los animales que están despintados se inseminan a las 72 horas, tanto con semen convencional como con semen sexado. Desde que empezamos con este protocolo hemos hecho varios trabajos que se hicieron en varios lugares. Acá tienen ustedes los que nosotros llamamos el grupo JSINCH, que son veterinarios e investigadores de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de México también, y también de Brasil, que han aportado para el desarrollo de este protocolo en distintos tipos de animales y en distintas condiciones de campo. ¿Por qué el proestro prolongado? Bueno, porque el proestro prolongado va a permitir que una mayor exposición al estradiol endógeno producido por el folículo dominante, en vaquillonas sobre todo, que es donde más lo hemos testeado, y esto va a favorecer el medio ambiente uterino. Y en uno de los trabajos más importantes fue realizado en Uruguay por Richard Núñez, donde él lo que hizo fue sincronizar vaquillas, todas con el protocolo de 6 días, a todas se le puso prostaglandina y SG en el momento de sacar el dispositivo, acá se utilizó 300 unidades de SG, y a un grupo se la indujo a ovular con GNRH y se la inseminó a las 48 horas, otras a las 60 horas y otras a las 72 horas. A estos animales se les hizo ecografía para ver el tamaño del folículo dominante en el momento de la IATF, y después para determinar la tasa de preñez. Bueno, la primera diferencia
importante fue que el tamaño del folículo dominante fue mayor en los animales que fueron inseminados más tarde, con respecto a los animales que fueron inseminados más temprano. Y cuando se evaluó la tasa de preñez, fíjense que la tasa de preñez en las vaquillas que fueron inseminadas más tarde fue mayor que en las que fueron inseminadas más temprano, que de todas maneras tuvieron una muy buena tasa de preñez en general. Uno de los factores importantes es que a medida que nosotros atrasábamos la inseminación, permitíamos que más vaquillas entraran en celo. Y a pesar de que hubo un 10% de vaquillas que ya habían ovulado en el momento de la inseminación, la mayoría de esas vaquillas que habían ovulado se preñaron. De esas 19 vaquillas que habían ovulado, 14 se preñaron. O sea, que prácticamente habían ovulado en ese momento. No tenemos animales que ovulen antes de las 72 horas en estos trabajos que hemos hecho con el protocolo J-Cinch. Después de este experimento, más o menos al mismo tiempo, se hizo otro experimento, en este caso eran 2.300 vaquillas que se hizo en Uruguay, y ustedes pueden ver que las inseminadas con el protocolo J-Cinch tuvieron una tasa de preñez significativamente mayor que las inseminadas con el protocolo convencional. Y de ahí en adelante se hicieron muchos estudios para adaptar este protocolo. Uno de los trabajos que se hicieron fue en Uruguay, también por Alejo Menchaca, donde él comparó el protocolo J-Cinch con un protocolo convencional de sincronización de receptoras de embriones. A estas receptoras se le transfirieron embriones in vitro, eran 945 embriones in vitro en total, y ustedes pueden ver que hubo una tasa de preñez significativamente mayor en las receptoras que fueron tratadas con el protocolo J-Cinch, comparadas con las receptoras que fueron tratadas con el protocolo convencional, y confirmando una vez más que el largo del proestro favorece el medio ambiente uterino y la tasa de preñez. También se han hecho algunos experimentos en vaquillas cebuinas con resultados dispares, no tan significativos como los resultados que hemos tenido en Bostaurus. Hasta ahora yo conozco datos en vaquillas de 4 experimentos, uno que se hizo en Brasil, dos que se hicieron en Brasil, que son los dos primeros, uno que se hizo en Paraguay y otro que se hizo en Ecuador por Andrés Cedeño. Y si ustedes hacen la sumatoria de todos los experimentos, nos da un 54,3% de preñez para las vaquillas inseminadas con el protocolo J-Cinch, comparados con un 49,6% de preñez para las inseminadas con el protocolo convencional. Vamos a ver dos de estos estudios para ver algunos resultados que son interesantes. Uno es el trabajo de Pincinato, que lo hicieron en Tocantins y en Brasil, y el otro, el trabajo de Andrés Cedeño en Ecuador. En el experimento que se hizo en Tocantins se utilizaron vaquillas Nelore. Ahí tienen ustedes la foto de las vaquillas en el momento de la sincronización. Se utilizaron dispositivos reutilizados, y lo que se hizo fue el protocolo J-Cinch y el protocolo convencional, y lo que se hizo acá fue utilizar pintura. Se sacó el dispositivo en el J-Cinch a las 2 de la tarde para empezar a inseminar a las 8 de la mañana. Los animales, o sea que estaban a las 66 horas de sacar el dispositivo, los animales que estaban despintados se inseminaban en ese momento. Los que no estaban despintados, se les puso KNRH y se inseminaron por la tarde. Y lo mismo se hizo con el protocolo convencional, o sea, las que estaban en celo se inseminaron por la mañana, las que no estaban en celo se les puso KNRH y se inseminaron por la tarde. Se ajustaron los protocolos de manera que la inseminación fue realizada por los mismos inseminadores, utilizando el mismo semen, y en el mismo momento, o sea que en el mismo día se inseminaron los dos grupos en forma simultánea. En realidad estaban mezcladas las vacas para no tener diferencia. Y otra de las cosas que se probó en este experimento fue un tema importante para las vaquillonas cebuinas, que es si era necesario utilizar o no media dosis de prostaglandina
en el día cero, o sea, en el momento de la inserción del dispositivo, que nosotros hemos comprobado de muchos años que es aconsejable utilizar prostaglandina en el día cero cuando hacemos el protocolo convencional, pero no sabíamos si iba a ser necesario cuando utilizamos el protocolo J-Sync. Estos son los resultados cumulativos de los 2 años. Se hizo una réplica en el 2018 y otra en el 2019. Hubo más diferencia en el 2018 que en el 2019, pero cuando hacemos el dato total nos da esta diferencia en la tasa de preñez. Y cuando evaluamos el tema de la prostaglandina en el día cero, encontramos algo interesante. Fíjense que las vaquillas que fueron tratadas con prostaglandina el día cero, en el protocolo convencional se preñaron mucho más que las que no recibieron prostaglandina el día cero. Ahora, las que fueron sincronizadas con el protocolo J-Sync, no hubo diferencia entre las que tuvieron la prostaglandina el día cero con respecto a las que tuvieron la prostaglandina en el momento de sacar el dispositivo. Y aparentemente, esto indicaría que no sería necesario ponerle prostaglandina el día cero a estas vaquillas cebuinas cuando utilizamos el protocolo J-Sync. Por supuesto, serían necesarios más experimentos para determinar con distintos tipos de dispositivos, y tenemos distintos tipos de dispositivos de mercado, dispositivos de 1 gramo, de menos de 1 gramo, que se usan una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, habría que hacer un poco también de trabajo al respecto. Pero aparentemente, por lo menos, estos resultados demostraron que no era necesaria la prostaglandina en el día cero. En Ecuador se utilizaron vaquillas Cruz ACU. Acá tienen ustedes la foto de las vaquillas que se utilizaron. La mayoría de las vaquillas estaban en buenas condiciones, y lo que se utilizó acá son dispositivos de 1 gramo, y se las dividió en 3 grupos. Un grupo fue tratado con un protocolo J-Sync de 6 días. Otro grupo hicimos una variación a este protocolo J-Sync, en el que se utilizó un protocolo de 7 días, y el otro grupo fue un grupo convencional que se utilizó también por 7 días. Acá hay un error, acá dice 400 unidades EG y se usaron 300 unidades EG. En todos los casos lo que se hizo fue, en el caso de las que fueron tratadas con el protocolo J-Sync por 6 o 7 días, a las 72 horas se vio los animales que estaban en celo. Los animales que estaban en celo se inseminaron, y los que no estaban en celo se les puso GnRH y se inseminaron por la tarde. También se hizo lo mismo con el protocolo convencional. Cuando se evaluaron la tasa de preñez de estos animales, ustedes pueden ver los resultados. Acá tienen la tasa de preñez general. Las del protocolo J-Sync de 7 días preñaron el 39%, las del protocolo J-Sync de 6 días preñaron el 52%, y las del convencional preñaron el 45%. O sea que no hubo diferencia entre los grupos, pero los números favorecieron al protocolo J-Sync de 6 días. O sea que nosotros creíamos que el de 7 días podía ser interesante para el caso de novillas, pero aparentemente no hubo diferencias significativas. O sea que aparentemente en vaquillas, en novillas, el protocolo de 6 días sería el más aconsejable para utilizar. Después hicimos otro experimento, y en este caso era en vacas con cría. La razón por la cual modificamos el protocolo J-Sync para sacar el dispositivo en el día 7 versus el día 6 fue más debido a las vacas que a las vaquillas. Porque en los trabajos que veníamos haciendo hasta ese momento en Argentina y en Uruguay, habíamos encontrado que el protocolo J-Sync de 6 días preñaba, en la mayoría de los casos más, y en otras no había diferencia, pero en la mayoría de los casos preñaba más que el protocolo convencional en vaquillas. Pero no así en vacas con cría al pie, donde el protocolo convencional con ciprionato estradiol parecía ser importante, o parecía que el ciprionato estradiol era importante para inducir ovulación de esas vacas con cría al pie. Entonces se decidió hacer un experimento
en Ecuador. Esta es la tesis doctoral de Andrés Cedeño. En este experimento se utilizaron 600 vacas con cría de más de 2 partos. Estas vacas tenían un cuerpo lúteo o al menos un folículo mayor a 8 milímetros de diámetro. Estaban con una buena condición corporal, entre 2,5 a 4, con 35 a 60 días postparto. Y se las dividió en 3 grupos. En un grupo J-Zinc de 7 días, un J-Zinc de 6 días y un grupo convencional con cipionato de estradiol. Acá están los protocolos, que son iguales a los protocolos que vimos para las vaquillas. Se usaron dispositivos de 1 gramo. Acá sí se usaron 400 unidades de CG en el momento de sacar el dispositivo, y se hizo la inseminación, como les dije, a las 72 horas, las que estaban despintadas y las que no estaban despintadas, o sea, las que mantenían la pintura, se les puso GNRH y se las inseminó por la tarde. En este trabajo, primero se hizo un trabajo preliminar, donde se evaluó el momento de la ovulación, y acá tienen ustedes con negro las vacas del protocolo convencional. Fíjense ustedes que las vacas del protocolo convencional ovulan entre las 48 y 84 horas, como se ha publicado por los trabajos que hemos hecho nosotros en Argentina, como los de varios estudiantes de Pietro que hicieron estos trabajos en Brasil. Ustedes fíjense que en los otros 2 grupos, que en los grupos J-Zinc, fíjense que las que las ovulaciones son más tardías. Entonces fíjense que muy pocas vacas ovularon las 72 horas. Por eso determinamos que no era necesario en las vacas inseminar antes de las 72 horas si vamos a hacer el protocolo J-Zinc. Muy bien. En el primer experimento, estas vacas se utilizaron como receptoras, eran muy poquitas, eran 20 vacas por grupo, pero encontramos algunos resultados interesantes. Una de las cosas interesantes que encontramos fue que el tamaño del cuerpo lúteo fue mayor en las del grupo J-Zinc de 7 días, y los niveles de progesterona, si bien los resultados no fueron significativos con el de 6 días, los 2 protocolos J-Zinc tuvieron más progesterona que las del grupo convencional, y las tasas de preñez con embriones in vitro también fueron mayores en los 2 grupos J-Zinc que en el grupo convencional. O sea, confirmando un poco, si bien son muy poquitas vacas, son 20 vacas por grupo, prácticamente lo más importante es ver el tamaño del diámetro del cuerpo lúteo y los niveles de progesterona, pero de todas maneras los datos fueron bastante alentadores. Después se hizo el trabajo de inseminación a tiempo fijo, que era el que nosotros más importancia le damos, y fíjense que acá sí hubo una diferencia significativa en favor del J-Zinc de 7 días. Fíjense que hubo un 58% de tasa de preñez, las que mostraron celo se preñó un 60%, contra un 47 y un 49% en las del grupo J-Zinc de 6 días y el grupo convencional. O sea que nos quedamos muy entusiasmados por el uso de este protocolo J-Zinc de 7 días. Este año Andrés Cedeño tenía que inseminar un lote de vacas secas o vacas sin cría, también llamadas vacas solteras en Brasil, tienen distintos nombres, vacas que no tienen cría al pie. De todas maneras, la mayoría estaba ciclando, un 60% tenía cuerpo lúteo. No sé qué me salió acá. Algo me ha salido para tapar. Bueno. Y en estas vacas se ha utilizado el mismo protocolo que en los experimentos anteriores, nada más que ya no utilizamos el J-Zinc de 6 días, sino que utilizamos un protocolo de 7 días, y fíjense ustedes que acá se hizo exactamente lo mismo. Se inseminó a las 72 horas las que mostraban celo, y a las que no mostraban celo se les ponía GNRH y se inseminaban por la tarde. Acá ustedes pueden ver las tasas de preñez. Las del J-Zinc de 7 días tuvieron una mayor tasa de preñez que las del grupo con cipionato de estradiol. Muy interesante los resultados porque confirmaron los resultados del experimento anterior. Bueno, acá tienen las tasas de preñez, fíjense los animales en celo,
y los animales que no estuvieron en celo. Fíjense que en el grupo J-Cinch se preñaron más, lógicamente, los que mostraron celo, y en el grupo convencional también se preñaron más las vacas que muestran celo, o sea, confirmando una vez más que las vacas que muestran celo siempre van a tener una mayor tasa de preñez. La GNRH va a mejorar las tasas de preñez en las que no muestran celo, pero nunca van a llegar a preñarse igual que las vacas que muestran celo, porque lógicamente las vacas que muestran celo están en condiciones ideales como para ser sincronizadas. Bueno, ya después de hablar un poco de los programas de inseminación a tiempo fijo, vamos a hablar brevemente de los programas de REI-ATF. Voy a usar una slide de mi amigo Manuel Zafilio, donde él muestra los distintos protocolos de resincronización. Fíjense ustedes que acá tenemos el protocolo más convencional, que es hacer la IATF y a los 30 días hacer el diagnóstico de gestación y luego volver a sincronizar las vacas vacías. Otra alternativa es el llamado resincronización precoz o Resync 22, que es colocar en vacas 2 miligramos de benzoato de estradiol, en vaquillas se pone 1 miligramo de benzoato de estradiol en el día 22, y en el día 30 se saca el dispositivo y se hace ecografía, y a las vacías se le coloca prostaglandina, isipionato y se insemina. Y el otro protocolo, acá, es el protocolo que se llama protocolo super precoz, en el cual lo que se utiliza es un dispositivo con progesterona, una inyección de progesterona inyectable en ese momento. Hay algunos trabajos ahora que sugieren que en vacas se podría utilizar 1 miligramo de benzoato de estradiol para sincronizar la onda folicular. Se hace ecografía Doppler en el día 22, y las que tienen un cuerpo lúteo con poca vascularización, que teóricamente van a estar vacías, se le pone prostaglandina, cipionato de estradiol, y se hace la inseminación a tiempo fijo. De esta manera, la ventaja que tiene este protocolo super precoz es que con 24 días ustedes reinseminan todos los animales. Con el precoz, los animales se reinseminan con 30 días, y con el tradicional, los animales se reinseminan con 40 días. Entonces, si estamos en un sistema de servicio estacionado, lógicamente el super precoz es mucho más interesante que los otros protocolos. Y esto va a tener una influencia significativa en las tasas de preñez. Este es un trabajo que se hizo en Brasil, en Río Grande do Sul, donde se comparó en un lote de vacas hacer un servicio natural, pusieron toros en vacas que tenían 50 días de posparto, se lo comparó con un lote que se hizo una IATF y luego se repasó con toros, otro lote que se hizo una Resync tradicional, o sea, ecografía en el día 30 y una nueva sincronización de las vacas vacías, y después servicio con toro, y un último grupo que se hizo una Resync 22, o sea que en el día 22 se le puso el dispositivo y se hizo un segundo servicio y después repaso con toro. La diferencia de este protocolo con el protocolo de abajo es que con este protocolo hay que resincronizar todas las vacas, porque en el día 22 todavía no sabemos, no tenemos un método de detección de preñez, entonces todavía no sabemos cuáles animales están vacíos y cuáles animales están preñados. Bien, si evaluamos las tasas de preñez, fíjense ustedes que evidentemente estas vacas estaban en malas condiciones nutricionales, porque con el servicio natural con toros solo se preñó el 45%. Cuando se utilizó la IATF, fíjense que la IATF preñó un 40%, entonces demostrando que las vacas tenían algunas condiciones de baja condición corporal, seguramente, por eso tuvieron poca preñez. Pero fíjense que en los dos grupos que se resincronizó, se llegó a una tasa de preñez del 80%, mientras que en el grupo que se hizo una IATF y después no resincronizó, la preñez fue un 10% menor.
Y esto muchas veces nos pasa a nosotros con vacas primíparas, que a veces están en condiciones más o menos, que no están en las mejores condiciones, y muchas veces la que se preña a la IATF se preña y después, inclusive nos hemos encontrado con tasa de preñez de 40% a la IATF y tasas finales después de 90 días con los toros del 50%. O sea que muy pocas de las que no se preñaron a la IATF se terminan preñando con el toro, porque una vaquilla primípara que está con un ternero que le está amamantando, a medida que el ternero crece va a ir exigiendo más de ese animal y lo mete de nuevo en el anestro y esa vaca termina siendo una vaca vacía al final del servicio. Por eso creo que este segundo priming de progesterona con la Resing es importante para esta categoría de animales. Bueno, nosotros hicimos algunos protocolos alternativos para resincronizar. En este caso, lo que hicimos fue hacer un protocolo de resincronización donde se utilizó un protocolo convencional o un protocolo J-Cinch, y en el caso del protocolo J-Cinch hicimos 1 miligramo de benzoato estradiol o nada. O sea que en el caso del protocolo J-Cinch, en lugar de poner el dispositivo en el día 22, se pone el dispositivo en el día 24 y en el día 30 se hizo la ecografía. Y cuando comparamos los resultados, la tasa de preñez, fíjense que el grupo convencional a la segunda IATF se preñó el 42%, el J-Cinch, esto era con 1 miligramo de benzoato estradiol en el día 24, se preñó el 54%, y el J-Cinch sin benzoato estradiol se preñó el 46%, o sea que tuvimos una mayor tasa de preñez cuando se usó el protocolo J-Cinch también en la resincronización, o sea que se puede utilizar también el protocolo J-Cinch en la resincronización, por lo menos de vaquillas. Así que bueno, para resumir un poco esta presentación, al principio dijimos que un ternero por vaca por año significa que todas las vacas deben estar preñadas a los 85 días posparto. Esto creo que es lo más importante. Sé que en muchos países de Latinoamérica no se hace un servicio estacional como hacemos en Argentina y en Brasil, entonces es importante saber los días posparto que una vaca tiene que estar preñada. Para ser eficiente una vaca tiene que quedar preñada antes de los 85 días posparto. Para eso tenemos que tener una adecuada nutrición. Hoy no hablamos de nutrición, pero es importante tener una buena nutrición para poder tener un buen porcentaje de preñez. Los tratamientos de IATF son una herramienta eficaz para inducir la ciclicidad al inicio del servicio e incrementar la cabeza de parición. Y el veterinario es fundamental para determinar qué programa es mejor utilizar. Puede haber situaciones donde es mejor usar un programa J-Cinch, puede haber situaciones donde es mejor utilizar un programa convencional, se puede optar por un tratamiento de 7, de 8, de 9 o de 10 días, de acuerdo a la necesidad. Hoy tenemos una gran batería de tratamientos disponibles que se pueden aplicar con eficiencia. El tratamiento J-Cinch, en el caso de las vaquillas, es una nueva alternativa para la inseminación, que también lo hemos utilizado con semen sexado. En el caso del semen sexado, se inseminan los animales que están en celo a las 72 horas, y los que no están en celo se les da GnRH y se inseminan a las 84, y esa inseminación a las 84 horas con semen convencional o sexado. Y por último, los programas de REI ATF dan la posibilidad de tener un 70-80% de las vacas preñadas en los primeros 30 días, y son especialmente útiles para las vaquillonas de primer servicio, o sea, para las nulíparas y también para las primíparas. Y de esa manera nosotros vamos a poder hacer de que esos animales que son difíciles a veces de preñar, se puedan repreñar. También pasa mucho con las novillas de reposición, que en muchos de los países de Latinoamérica tenemos inclusive hasta menos del 50% de esas que están en anestro. Si no se han inducido a ciclar, uno lo que puede hacer es hacer un protocolo, inseminarlas, y las que no quedan preñadas en la primera inseminación, se las puede preñar después con una resincronización. Entonces, algo que creo que es bastante interesante de aplicar. Bueno, eso era lo que tenía para darles hoy, más o menos una revisión de lo que venimos trabajando
hasta el momento en los programas de inseminación a tiempo fijo. Y bueno, les agradezco mucho la atención y estoy disponible para contestar todas las preguntas que ustedes estimen importantes y necesarias. Muchísimas gracias. Doctor Gabriel, agradezco muchísimo compartir toda tu experiencia, todo tu conocimiento con nosotros. En verdad, estamos acá con unos cuantos amigos de México, de Colombia, de Centroamérica, de Paraguay, de Bolivia, Ecuador, Perú, de toda Latinoamérica. Agradezco la presencia de todos. Y ahora vamos hablando también de todos los conceptos de SincroSG, del protocolo J-Cinch, de todas las potencialidades que tenemos con esas herramientas para producir más terneros ahí en la ganadería. Me gustaría invitar mi compañera acá de COMEX, a la médica veterinaria Flavia Leaf, que tiene maestría en reproducción animal, para hablar de las soluciones Orofino, los diferenciales que traemos en nuestra línea ahora a todos. Entonces agradezco la atención. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Y al final de la presentación de Flavia, dejamos ahí un momento abierto para sacar las dudas, ¿ok? Gracias a todos, Flavia, sea muy bienvenida. Excelente. Hola a todos, buenas noches, muchas gracias, profesor Gabriel Bo, excelente presentación, excelentes datos, realmente muy interesante. Y realmente, como estaba diciendo el profesor Gabriel, tenemos varias opciones de protocolos, ¿no? Podemos hacer varios cambios de acuerdo a la necesidad de cada finca, podemos hacer protocolos de 7, de 8, de 9 días. El protocolo J-Cinch es un protocolo nuevo que podemos establecer en las fincas también. Y yo quisiera compartir algunas sugerencias que nosotros tenemos de Orofino, de los protocolos que nosotros tenemos con nuestros productos. Bueno, entonces les agradezco a todos por la atención, por estar acá con nosotros en este evento tan especial. Acá tenemos algunas sugerencias de protocolo. Como estaba diciendo el profesor, podemos hacer cambios, podemos ajustar estos protocolos de acuerdo a la necesidad de cada finca, de cada particularidad de los ganados, particularidad de las distintas situaciones. Pero acá es una sugerencia y para lo que necesiten de dudas, de solicitudes sobre los productos de Orofino o de los protocolos, pueden contactar a mí o a Felipe, estamos siempre en contacto. Bueno, el primer protocolo que yo quisiera presentar es el protocolo de inducción de ciclicidad. Una cosa que es extremadamente importante es hacer estos animales preñaren cada vez más temprano, ¿no? La idea es tener la edad del primer parto cada vez antes, reducir esta edad del primer parto. Entonces nosotros tenemos un protocolo de inducción de ciclicidad, que es un protocolo donde utilizamos una progesterona, un dispositivo de progesterona que fue previamente utilizado, que es el SincroGest de cuarto uso. Dejamos este dispositivo en las novillas durante 12 días. En el día que sacamos el dispositivo, aplicamos 1 ml del cipionato de estradiol, que es nuestro SincroCP, y después de un intervalo mínimo de 12 días, pero que puede ser más largo también, empezamos el protocolo de IATF. ¿Y cómo debe ser este protocolo de IATF? Bueno, si estamos haciendo la inducción de la ciclicidad en estas novillas están en este momento ciclando. Entonces, el protocolo que nosotros sugerimos para este momento es empezar con el sincrodiol, que es nuestro benzoato de estradiol, y el dispositivo de progesterona, y además de esto, aplicar también una dosis de prostaglandina, del sincrocio. Con esto, como nos mostraba el profesor Gabriel, para novillas que están ciclando, para vacas que están ciclando, la utilización de la prostaglandina en el día 0 nos ayuda en incrementar la tasa de concepción final. Entonces podemos utilizar este protocolo acá, dejando el dispositivo SincroGest por 8 días o haciendo las modificaciones de acuerdo a la necesidad de cada persona. Después, en el momento que sacamos el dispositivo, en el día 8, hacemos la aplicación del SincroCP, el sincrocio nuevamente, y una dosis de SincroSG. Después de un intervalo de 48 horas, hacemos la inseminación artificial en tiempo fijo. Y además de esto, podemos adicionar también una dosis de Sincroforte en el momento de la IATF al criterio del médico veterinario. Como nos estaba diciendo el profesor Gabriel, podemos utilizar, por ejemplo, para animales que no presentan celo, y así incrementamos la eficiencia reproductiva, incrementamos el resultado de este protocolo. Y acá tenemos el protocolo de sugerencia de nosotros para vacas paridas, vacas que están en anestro.
estos animales no están ciclando, por esto no es necesario hacer la aplicación del sincrocio al día 0. Entonces hacemos la aplicación del sincrodiol, un dispositivo de progesterona, lo dejamos por 8 días. En el momento que sacamos el dispositivo, hacemos la aplicación del cipionato de estradiol, de la prostaglandina, el sincrocio y de la sincro-ECG. Tras 48 horas de sacar el dispositivo, hacemos la inseminación artificial en tiempo fijo para todos los animales y también podemos adicionar una dosis de Sincroforte, una dosis de 2.5 ml del GnRH para incrementar los resultados. Y también yo quisiera presentar el protocolo JSync, que es el protocolo desarrollado por el profesor que tanto nos mostró, nos enseñó las ventajas que tenemos con estos protocolos. Y les invito a intentar utilizar este protocolo también para sus fincas, donde acá tenemos el protocolo JSync para vacas, donde dejamos el dispositivo por 7 días. En el día 7 sacamos el dispositivo, aplicamos la prostaglandina, el sincrocio y una dosis de 12 ml de sincro-ECG. Tras 72 horas de sacar el dispositivo, hacemos la aplicación del GnRH y hacemos la inseminación artificial en tiempo fijo. Y el protocolo JSync para novillas es el protocolo exactamente igual, pero la diferencia es en el momento de sacar el dispositivo. Al revés de sacar el dispositivo en el día 7, lo sacamos en el día 6. Dejamos el dispositivo por 6 días para novillas, aplicamos el sincrocio, aplicamos 1 ml de la sincro-ECG y tras 72 horas hacemos la aplicación de Sincroforte, nuestro GnRH, y la inseminación artificial de todos los animales en el mismo momento. Entonces les presento estos protocolos y me quedo a disposición. Pueden llamar a mí o a Felipe, mi compañero, caso tengan alguna duda de los productos en específico, caso tengan alguna duda de los protocolos o cómo establecer los protocolos en sus propiedades. Y estamos en contacto, pueden contar con Orofino para lo que sea. Muchas gracias por la atención y creo que ahora podemos pasar para las preguntas, ¿no? Para finalizar este momento tan especial con el profesor. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta acá. En verdad, muchos saludos al doctor Gabriel Bo. Es una personalidad muy, muy reconocida acá. Doctor, tiene una pregunta de Freddy Jordan, que te pregunta, en su experiencia, ¿qué protocolo recomienda para vacas que no se encuentran en anestro y que llevan más de 90 días en abierto? Para esas vacas puede usar cualquiera de los dos protocolos, o el protocolo JSync de 7 días o el protocolo convencional. Si esas vacas están ciclantes, o sea que tienen ya un cuerpo lúteo, probablemente no sea necesario utilizar la ECG y el resto del protocolo se haría de la misma manera. O sea que pueden hacer el protocolo convencional, como lo mostró Flavia, y el protocolo, bueno, que también lo mostré yo, y el protocolo JSync. Si son vacas de leche, bueno, todavía estamos haciendo las investigaciones en este momento. Mañana se hacen las primeras ecografías de tasa de preñez, de las del JSync de 7 días. Pero bueno, yo diría que también es bueno poner GNRH, si no van a detectar celo, poner GNRH, y si detectan celo, inseminar las vacas que muestran celo y ponerle GNRH a las que no muestran celo. Yo creo que la GNRH es muy interesante utilizarlas tanto con el protocolo convencional como con el protocolo JSync. Hay una gran cantidad de datos hoy que demuestran que la GNRH mejora las tasas de preñez en las vacas que no muestran celo. Excelente, muchas gracias, doctor. Tenemos acá también una pregunta de Humberto, que te pregunta, ¿alguna experiencia de JSync en vacas Holstein? ¿Y recomendaría este protocolo para vacas de alta producción con uso de semen sexado? Buena pregunta, Humberto. La semana que viene le contesto de las vacas Holstein, porque estamos haciendo ahora los experimentos. Pero bueno, creo que puede ser interesante. El tema de uso de semen sexado lo hemos usado, no lo hemos usado en vacas Holstein con el protocolo JSync, porque recién estamos inseminando vacas
Holstein con semen convencional, porque estamos haciendo los primeros trabajos, pero creo que se podría utilizar semen sexado. De hecho, lo hemos utilizado en vacas de corte, en vacas de carne, sí las hemos inseminado con semen sexado, y el protocolo que utilizamos para esas vacas fue, utilizamos semen ultra sex de 4 millones, y se inseminaron las que estaban en celo a las 72 horas, se inseminaron en ese momento, y las que no estaban en celo a las 72 horas, se le puso GNRH y se las inseminó a las 84 horas. Y bueno, las tasas de preñez fueron del 45% en esas vacas de corte con semen sexado, y fue del 55% la tasa de preñez con el semen convencional, porque usamos semen convencional y sexado en los mismos toros. De todas maneras, también se puede utilizar en vaca Holstein. Si van a inseminar con semen sexado, hay dos protocolos que funcionan muy bien para vacas de alta producción. Uno es el protocolo convencional, que ya lo mencionamos, en ese caso el protocolo de 8 días, igual que como lo mostró Flavia, el mismo protocolo. Lo que se hace es que cuando son vacas Holstein, las que entran en celo a las 48 horas se inseminan a las 60 horas con semen sexado. Y las que no entran en celo se inseminan con semen convencional. Y nosotros preferimos darle, en ese caso a todas le damos GNRH a las 48 horas. Y ahí inseminamos las con celo con semen sexado y las sin celo con semen convencional. Estos son resultados que lo hemos hecho con semen sexado ultra con buenos resultados. Y otro protocolo que también hemos probado en vacas Holstein de alta producción con semen sexado es el doble OpSync. También hemos utilizado el doble OpSync para vacas de alta producción, inseminando a las 72 horas también con semen sexado ultra, y con buenas tasas de preñez, sobre todo en las que daban celo. Las que daban celo tuvimos una tasa de preñez del, no me acuerdo exactamente, pero era el 35-37% de tasa de preñez con semen sexado, y eran vacas en lactancia, o sea que muy buena tasa de preñez para considerar el semen sexado. Pero sobre todo en las vacas que daban celo. Muchas gracias, doctor. Bueno, llegó una pregunta de Kevin Israel Cortés, que te envía saludos desde Honduras, y te pregunta, Bueno. ¿qué protocolo será más recomendable en ganado doble propósito? ¿Pardo Brahmo o Pardo Brahma? ¿Y en qué difiere que unos protocolos duren más tiempo que otros? Perfecto. Para ganado doble propósito, pueden utilizar los dos protocolos. Se han hecho unos experimentos en Ecuador, en un trabajo que en este momento se mandó para publicación en el Journal Tropical Animal Breeding, que está en evaluación ahora, donde se comparó el protocolo convencional con el protocolo J-Cinch en vacas en la Amazonía ecuatoriana. Y numéricamente, por el número de animales, numéricamente preñó un poco más el J-Cinch que el convencional, pero los dos protocolos se adaptaron. Yo creo que en vaca de doble propósito el tema que hay que tener mucho cuidado es la condición corporal de la vaca. Entonces ahí aconsejo utilizar SG y aconsejo utilizar 400 unidades de SG, por más que sean vacas cruzas cebuinas, porque generalmente la condición corporal de las vacas doble propósito es baja. Inclusive en algunos trabajos de la gente de Maracaibo, de Venezuela, Eleazar Soto Belloso, también recomendaban la remoción del ternero, pero sé que eso en vacas que están en ordeña es complicado, porque si le sacan el ternero no las pueden ordeñar. Así que yo utilizaría un protocolo con SG, y pondría 400 unidades de SG en esas vacas. Hay muchos datos ahí
para decirles, hay datos de vacas doble propósito. Hay un estudiante nuestro que está está ahí en Centroamérica, que está trabajando con protocolos en animales de doble propósito y le ha funcionado bastante bien. Él fue el precursor del J-Sync de 7 días, y en base a los trabajos que él venía haciendo en vacas doble propósito. O sea que puede ser un protocolo interesante. Bueno, agradecido, doctor. Bueno, tiene una pregunta de Jerry Duarte, ahí que se fue hecha por el webinar, que pregunta, ¿se puede utilizar GNRH en todos los protocolos IATF? ¿Cuánto se alza en la preñez con la utilización de GNRH? Y si es seguro para hacer transferencia de embriones ahí utilizando la GNRH en novillas. Bueno, muy buena pregunta. A ver, depende de las situaciones. Al colega de Honduras, el que tiene bastante experiencia personal con el J-Sync de 7 días en Honduras es Antonio Ruiz. Así que seguramente lo debe conocer, así que lo puede consultar a Antonio Ruiz en Honduras directamente. Pero para hablar de la GNRH, nosotros hacemos distintas alternativas. A ver, si hay posibilidades de utilizar Estrotec o parches o pintura para detectar celo, aconsejamos el uso de GNRH solo en las vacas que no dan celo, porque hemos visto que en las vacas que ya están en celo, es decir, las vacas que ya han sido montadas, para decir mejor, porque nosotros no miramos si la vaca está parada en celo, sino vemos si fue despintada o no. Si esa vaca ya fue montada, ya tuvo una descarga de LH, entonces no compensa ponerle una GNRH. Pero tenemos situaciones que nos ha pasado, donde han tratado de pintar y después cayeron 200 milímetros de lluvia y se despintaron todas las vacas. Eso nos pasó concretamente una vez que estábamos dando un curso en Paraguay, que estábamos mostrando cómo pintar las vacas, y terminamos de pintar las vacas y cayeron 200 milímetros de agua y todas las vacas se pintaron, pero en todas partes, porque se les corrió la pintura. Entonces, bueno, ahí, ante la duda, se puede utilizar GNRH. En receptoras de embriones, es diferente la cosa. Una de las cosas que hemos encontrado con receptoras de embriones es que la GNRH en las vacas que no dan celo nos mejora la tasa de aprovechamiento de esa receptora, pero lo que hemos encontrado es una mayor tasa de pérdidas embrionarias en las vacas que no dan celo. Entonces, últimamente, ¿qué es lo que estamos haciendo con las receptoras? Le ponemos pintura, las que están en celo se utilizan, y solo le ponemos GNRH a las dudosas, que son esas vacas que están despintadas alrededor del 30% y que a veces no sabemos si han estado en celo o no. Muchas de esas después terminan estando despintadas. Y a esas solamente le ponemos GNRH. Y en lugar de detectar celo de ver si están despintadas a las 48 horas, si hacemos el protocolo convencional, directamente pasamos las receptoras a las 54 horas. Y ahí ya marcamos las que están despintadas y esas se usan. De esas que están despintadas, la tasa de aprovechamiento es del 99%. Y de las que no están despintadas, de las dudosas, la tasa de aprovechamiento es alta. Y de las dudosas, solo se transfieren las que tienen un cuerpo lúteo de más de 18 milímetros de diámetro, o sea que tienen un cuerpo lúteo grande. Las que no están nada despintadas, que la pintura está intacta, directamente no se transfieren, porque algunas de esas van a ovular, pero ovulan tardíamente, van a tener un cuerpo lúteo más pequeño el día de la transferencia, y si las transferimos van a perder la preñez. Entonces, eso hemos cambiado un poquito. Hay un trabajo que fue publicado, que salió publicado, yo lo publiqué en la SBT hace 2 años, pero el trabajo completo acaba de ser publicado ahora en la Theriogenology este mes, donde encontramos que en las vacas que no mostraban celo, aunque poníamos GNRH, tuvimos mayores pérdidas embrionarias, sobre todo con embriones in vitro,
que ya sabemos que tienen más pérdidas embrionarias que los embriones in vivo, ¿no? Bueno, doctor, agradezco la contestación. Vamos a llegar a la última pregunta. Agradezco la presencia de todos. La pregunta ¿Cómo no? es del señor Jerry, que te pregunta sobre el doble uso de prostaglandina con despacio de 11 días. Si crees que funciona, si no funciona, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Sí funciona. Hay que tener el protocolo de prostaglandina cada 11 días. Es un protocolo que tiene muchos años. Es un protocolo que existe desde antes que yo empecé a estudiar veterinaria. Lo aprendí cuando aprendí a inseminar a los 13 años. Ya se utilizaba el protocolo ese. Funciona bien en novillas, pero con dos condiciones fundamentales. Tienen que tener un cuerpo lúteo, o sea, solamente se aplica en novillas que están cíclicas, entonces hay que hacerle una ecografía para confirmar que tengan un cuerpo lúteo. Y otro tema importante, si son novillas y tienen un cuerpo lúteo, pueden estar preñadas. Entonces también hay que hacerle la ecografía para ver que no estén preñadas, porque una de las cosas que ha ocurrido muchas veces con el uso de prostaglandina, si no se palpan los animales, es que se terminan abortando las novillas que están preñadas. En la Argentina se llamó preñez por robo, o sea que el toro se saltó la cerca y la preñó sin que la novilla quisiera. La novilla quería, la que no quería el dueño, y entonces queda muy mal para el veterinario. Pero esos protocolos funcionan, y la tercera cosa importante cuando se usa prostaglandina es que tenemos que tener un buen sistema de detección de celo, o tenemos que tener un toro marcador, o un toro calentador, como se llama también en algunos lugares de Latinoamérica, o sea, un toro que te marque bien el celo, porque sobre todo cuando más seguinos son los animales, más difícil de detectar celo. Si lo que se va a sincronizar son vacas adultas, en ese caso el intervalo entre las prostaglandinas debe ser de 14 días y no de 11 días. Porque hay un mayor periodo desde la prostaglandina al celo. Entonces, si hacemos vacas, el periodo tiene que ser 14 días, si hacemos novillas o vaquillas, tiene que ser de 11 días, pero acuérdense de las tres cosas: que tengan un cuerpo lúteo, que no estén preñadas y tener un buen sistema de detección de celo. Por eso yo hace más de 20 años que no los utilizo. O sea, la herramienta de J-Sync y también la herramienta del IATF es mucho más efectivo y tiene mucho mejor efecto, ¿no? Mucho mejor Es mucho más resultados. práctico y tiene mejores resultados, y vos con la sincronización con prostaglandina tenés que estar una semana mirando si las vacas entran en celo. En cambio, con 3 días de trabajo vos inseminás la misma cantidad de animales y tenés iguales o mejores tasas de preñez. Pero bueno, hay gente que le gusta detectar celo, que le gusta hacerlo, los protocolos son válidos, existen y se pueden utilizar y son efectivos, pero las tres condiciones esas que les dije. Bueno, creo que llegamos al final de nuestro webinar. Agradezco muchísimo la atención, la presencia de todos, y en especial mi agradecimiento se va al profesor Dr. Gabriel Bo por la atención de nos enseñar, de pasar toda su experiencia, todo su conocimiento y principalmente las novedades, ¿no? Lo que se está de más nuevo producido por las universidades, que viene desarrollando ahí y que viene fomentando la reproducción en Latinoamérica. Bueno, agradezco la paciencia de todos, la atención por tener esperado. Tuvimos ahí algunos inconvenientes con internet, con YouTube, invasiones de RAC, que todo el tiempo yo estaba acá cuidando y la gente intentando atrampar nuestro webinar, pero creo que ese fue un momento de aprendizaje, un momento de crecimiento, hablando desde el crecimiento técnico a todos y también de novedades y siempre buscando traer novedades a todos, ¿ok? Agradezco la atención de todos, muchísimas gracias. Gracias, doctor Gabriel, gracias, Flavia, por estarnos juntos acá, todo el equipo de Orofino. Tenemos acá una gran cantidad de personas por detrás de esa pantalla que estoy trabajando y agradezco muchísimo.
y estamos para servirlos. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y saludos a todos los amigos. Ya volveremos a viajar cuando termine todo el problema este de la pandemia, así que... Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Orofino por la invitación, le agradezco mucho.